Bueno, buenas tardes y retomamos entonces esta jornada de filosofía de la estrategia para la integración nacional argentina y octavas jornadas nacionales de estrategia jurídica. Arrancamos el bloque de la tarde escuchando la participación de la doctora Marianela Fernández Olema con una disertación titulada Estrategia Telista de Derecho de la Salud para la Integración Nacional. Le agradecemos a la doctora Fernanda Olivera y la escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quiero agradecer al CIURO y al Centro de Investigaciones de Filosofía Política y Filosofía Social que integramos por convocarnos a todos hoy a esta jornada de filosofía de la estrategia para la integración nacional argentina y octavas nacionales de estrategia jurídica. Yo creo que es importante la continuidad de las jornadas de estrategia jurídica, sobre todo en el marco del centro, que también integra Diego y Fernando, que lamentablemente no ha podido escuchar su exposición. Y sobre todo también un año especialmente desafiante para nuestro país, a múltiples niveles. En el área de especial interés mío, que es el derecho de la salud, sus proyecciones y sus posibilidades. A esto también me refiero con el año muy especialísimo, ¿no? La propuesta de la jornada de hoy es reflexionar sobre esto y en ese contexto quizá lo que se pueda sumar a ese debate es el que se proyecta en esta área que al fin desarrolla la vida misma. En la salud nos da la vida. Y a ese hilo detenerse sobre las relaciones entre nuestro país, el proceso de globalización, que de alguna manera también por la mañana al menos se gozó, y la salud, y cómo el derecho está llamado a asumir la complejidad de ese encuentro. Sobre todo lo de la globalización, que parece desafiarlo al nacional, porque esta jornada trata sobre la estrategia para la integración argentina, ¿no? Ese encuentro de complejidades es decisivo. Es decisivo porque es vital. Implica también pensar desde el derecho de la salud integral en un despliegue global, en un despliegue local también, y que también puede proyectar, ¿por qué no?, instrumentos para la construcción de estándares realizadores del valor humanidad. Hoy en la periferia, como decía el doctor Silva, ¿cierto? Una de sus posibilidades se manifiesta en la estrategia general, yo creo, de atención primaria de la salud. Son muy importantes. Me parece que uno de los puntos importantes que hoy está así como en foco es ese. Como siempre, el punto de partida, por lo menos mi punto de partida, es el derecho de la salud, que es esta especificidad material, marco, que trama a todas las respuestas jurídicas en clave compleja, en la construcción trialista, más puntualmente del derecho de la salud que compartimos y que nos ha enseñado el doctor Ciuro presente, se encuentran en juego la vida de seres humanos concretos y de comunidades humanas concretas. Derecho vivo, como le gusta decir al maestro. El derecho de la salud tiene un centro gravitatorio que es la noción de salud. Y es un concepto construido que integra el derecho a la salud como derecho humano. El derecho de la salud rama que contextualiza material, lógica y axiológicamente al derecho a la salud facultativa, a decirlo muy fácilmente. Desde esta perspectiva, me pareció que podía ser interesante compartir algunas reflexiones sobre las posibilidades que tiene el derecho de la salud proyectado sobre las APS y cómo la APS como estrategia que hace posible, incluso desde la apertura global, a la realización de particularidades de las personas y de grupos en nuestros espacios locales, sobre todo en relación a su autonomía, ¿no?, que es el gran tema en el derecho en general y de la salud en particular.
Nuestro país, en el concierto de la comunidad global, se encuentra en un espacio, voy a decir económico, pero no sé si es solo económico, periférico, ¿no? Que se podría pensar desde el esquema globalización, marginalidad. No por la posición o posibilidad de los recursos y talentos, que tenemos muchos recursos y talentos, sino por el creciente proceso de deterioro en la planificación estratégica de nuestra política general, expresado también esta mañana, que ha arrojado cifras, por ejemplo, sobre pobreza, que nos dicen que en el primer semestre del 2024 el índice en Argentina alcanzó el 52,9%, ¿no? Los números que manejamos en nuestro país son muy grandes. Y esta cifra, debo decir, según este informe, es la más alta de los últimos 20 años. Un proceso, eventualmente, no solo la fotografía del número, ¿verdad? La globalización como proceso ha desencadenado consecuencias múltiples para la salud, que por un lado ha expandido los desarrollos espectaculares de la ciencia de la vida, sus aplicaciones tecnológicas, pero por el otro también ha empujado el creciente desmejoramiento de las condiciones ambientales que repercuten en las condiciones sanitarias, la expansión de los fenómenos de pobreza, la enfermedad, las desigualdades, el proceso de marginación y la profundización de las desigualdades concretas, entre las que se encuentran las desigualdades y la falta de acceso en materia de salud, más concretamente. La globalización como fenómeno implicó que se desencadenara un proceso por el cual el mercado ha proyectado sobre la cultura toda, no sobre el mercado solo, como tantas veces nos ha dicho el doctor Zuró, sus propios valores, y ha puesto en jaque a la fuerza política de los Estados mismos. La idea de la estrategia nacional es desafiante en un contexto global como este. A nivel de construcción de estándares, decía, ha emplazado la supremacía de la utilidad sobre cualquier otro valor, que es el valor del sistema, ¿no? Como lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, la fuerza del capitalismo transnacional de consumo es el motor de esa lógica. Sucede que esa lógica se proyecta a otros espacios que no son solo el sistema económico. En relación a las perspectivas de este proceso, es necesario, creo yo, con otros, por supuesto, la construcción de un modelo de salud integral, pero ampliado, como salud global, lo llaman algunos, que se proyecta hacia el interior de los estados, concepto también hoy un poco acorralado. En nuestro caso se proyecta hacia el interior de nuestra Argentina, de nuestro país. La construcción de esta salud ampliada ha de tener como objetivo poner en el centro de la escena problemas transestatales, problemas transnacionales. Y en ese sentido es que la construcción de la APS o de las APS de esta perspectiva puede verse enriquecida, especialmente pensada desde el derecho de la salud. Las respuestas jurídicas de APS a nivel local, interior, pueden cumplir de esa forma un papel más integral en la estrategia de la APS en general. Les cuento un poco ahora sobre las APS, ¿no? Perdemos esa perspectiva para aquellos que no se dedican especialmente a la salud. Desde 1978, la atención primaria de la salud es la política con mayor nivel de consenso global en el campo sanitario, por lo menos a nivel lógico. Y tiene como objetivo garantizar el derecho universal de acceso a los medios de sostenimiento, mejoramiento, prevención y eventualmente recuperamiento y mejoramiento de la salud. La Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud en el 77, con la premisa Salud para Todos en el año 2000, ya estamos en 2025, la Salud para Todos en el año 2000, produce en Alma Ata la Conferencia Internacional sobre APS, en donde se estableció que para el logro de esa meta, que era el año 2000, era necesaria una estrategia específica distinta de las existentes hasta distinta a las existentes hasta la fecha en materia de salud general.
En este contexto se definió a esta estrategia como atención primaria de la salud, ¿no? Ahí es donde surge como estrategia. Desde entonces se convirtió en un trazado general de diversas tácticas para utilizar todos estos instrumentos de análisis tan valiosos que nos planteaba el doctor Zuller en su exposición inicial y en su trabajo sobre estrategia jurídica. Y estas tácticas basadas en el diagnóstico global que alertaba sobre la gran desigualdad existente en la condición de la salud de las personas, muy especialmente entre los países pobres y los llamados en vía de desarrollo, que parece que no sabemos bien ahora en dónde estamos. El aire parece que estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno, Gracias. bueno, muchas gracias. De la misma forma, se alertó sobre las desigualdades entre las personas y grupos dentro del seno de cada país, no solamente entre los países ricos y los países pobres o en vía de desarrollo, sino a intra de cada país, ¿no? Las desigualdades entre los distintos grupos y las distintas personas, que son el producto, por supuesto, de un desparejo desarrollo económico y de una política de redistribución muy injusta, ¿no? En el primer caso, entre los países del mundo, y en el segundo, como decíamos, entre los diversos grupos de una misma nación. La APS fue originariamente planteada como una estrategia que toma en cuenta, fíjese esto qué lindo, ¿no? Cómo se piensa al principio, ¿no? APS y que después lo que va a pasar con la APS. Al principio fue planteada como una estrategia que toma en cuenta los límites concretos de las condicionantes de vida y salud de cada región, literal, para la construcción de herramientas idóneas para transformar los sistemas de salud y mejorar las condiciones sanitarias generales. Esta es la estrategia. Pero claro, de todas formas, lo que es lógicamente proyectado, incluso aceptado a nivel lógico por la mayoría de los que están abocados al sector salud, a la hora de cumplirse, a la hora de realizarse, como decimos desde nuestra visión teórica, no encuentra el mismo nivel de consenso y se desbarata en la implementación. Gran problema. En el contexto político y económico de nuestra Argentina, debería también decir de nuestra América Latina, ¿por qué no? En el marco de los programas de ajuste estructural, los principios de universalidad e igualdad propios de la APS se han desviado en políticas que en general han sido orientadas sobre una concepción selectiva y más focalizada de la atención primaria a personas y grupos ya tramados en vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo económica y social, esa vulnerabilidad. Esto se ve, por ejemplo, reflejado en la construcción de una canasta básica de prestaciones de primer nivel de atención, que generalmente uno la encuentra desintegrada del resto de los niveles de atención. Segundo y tercer nivel, por ejemplo, implica mayor complejidad en la asistencia y la especialidad de las prestaciones, una desarticulación. ¿No? Cuando el doctor Zuller nos planteaba estos instrumentos de análisis tan interesantes sobre la estrategia, planteaba la desarticulación de la estrategia de las APS y todo lo que ello conlleve, ¿no? Malo, a mi criterio. La estrategia de la APS, que también se despliega en sus proyecciones jurídicas, suele verse significativamente presa de la perspectiva de salud pensada desde la compartimentalización de las estructuras de los estados, que proyecta la actual concepción internacional de la salud. Eso es un problema, porque ahora nosotros tenemos problemas de salud que son globales. La pandemia me parece que es la última prueba de esto, ¿no? Y nosotros seguimos pensando la salud en compartimentos muy chiquitos, no para negar la nación, al contrario, sino para potenciar la posibilidad de una estrategia nacional. Este enfoque, decíamos, este enfoque pequeño obedece a un modelo político que está en crisis, como dijimos hoy, y de alguna manera también está anclada en la aplicación del principio de salud pública de los países ricos a los problemas de salud de los países pobres. Y esto siempre trae desajustes
que no son buenos. Por ejemplo, implica la cristalización del enfoque clásico de la intervención de los países más poderosos, incluso, ¿por qué no?, del modelo biomédico de atención. Eso lo podríamos charlar. Esta manera de comprender la salud se basa de forma conceptual en los Estados-nación, decíamos, y en las relaciones internacionales clásicas, el bilateralismo, la existencia de fronteras como línea definitoria de la política en materia de salud, políticas que incluyen al derecho, tengo que decir, especialmente pensadas como normatividades, también tenemos que aclarar. Es la misma perspectiva que al ritmo de las intervenciones económicas han supuesto para Argentina, mucho también para América Latina, dificultades político-institucionales para instrumentarlas a las APS, tal y como estaban planteadas en términos teóricos, como una estrategia general. La APS pensada para toda la población. Y la ha deformado como una política estatal diferenciada, dirigida a los más pobres, siempre, y cuyo único objetivo es reducir el llamado gasto en salud. De esta manera, los programas de APS, absolutamente aislados del resto del sistema de salud, sin conexión alguna con la red sanitaria pública, se convierten en una atención médica de segunda categoría. Más o menos. En la década de los 90, la política económica general, global, especialmente orientada por los países más pobres y a los de vía de desarrollo, profundizaron la APS selectiva como una estrategia de reforma de los sistemas de salud regionales, ¿no? Por lo que la APS pasó a ser sinónimo de programas sanitarios de emergencia destinados a los denominados grupos vulnerables, así entre comillas. En ese sentido, se ha señalado que la APS se transformó en una táctica de choque de los programas de atención a la pobreza extrema. La APS selectiva significó un cambio total de la estrategia de la APS integral como era planteado, algo que hablaba de la universalidad, del principio de acceso, de integralidad, construida en razones alegadas basadas en la eficacia de los recursos sanitarios y que, bueno, paulativamente se fue desintegrando todo este principio de integralidad y de igualdad que la hacía tan rica, ¿no? La estrategia construida sobre lo multicausal y de proyecciones a largo plazo en salud fue sustituido por otra basada en enfoques más biologicistas, proyectados en relación a las patologías, y realizado mediante un conjunto, podríamos llamarle inorgánico, de respuestas que incluyen a las respuestas jurídicas concentradas en los síntomas, no en las causas estructurales. La construcción de la APS desde un concepto de salud ampliado que supone una mejora en la proyección de esa estrategia general, supone concebirla como un bien público salud global, podrían decirle algunos, centrado en los derechos humanos y pone el acento en los problemas globales de la salud, ¿no? Transnacionales, los determinantes, sus posibles soluciones, etc. Esto permitiría, vamos a decirlo así, una acción incluso en colaboración supranacional y estar presente en todos los escenarios de la salud, tanto a nivel local como sus proyecciones sanitarias, ¿no? Para no exceder, teniendo en cuenta todo esto desde nuestros contextos a las márgenes de los poderes económicos centrales, es importante el análisis de las distribuciones y de los repartos, pero basados en la relación global-local, ya que estamos hablando de estrategia nacional. Por ejemplo, ¿en qué medida tienen que ajustarse las posibilidades de la APS, que tienen vocación global, a las realizaciones de la autonomía de las personas y los grupos sobre cuya salud se trata, atenta a sus particularidades, respetuosa de sus diversidades, pero también atenta a la proyección comunitaria de la salud? En materia de salud, yo entiendo que el mayor desafío de nuestros días es comprender tridimensionalmente el proceso de globalización-marginación de la salud desde la perspectiva jurídica y tiene como objetivo el develamiento
como decimos siempre, de la trama de intereses movidos por fuerza, de la facticidad en materia de salud, la construcción de normatividades específicas y después luego también la construcción de estándares valorativos de salud, ahora en un contexto estratégico local con proyección global. Un complejo axiológico organizado alrededor de la justicia en salud, realizadora del valor humanidad, que desde nuestra perspectiva, incluso en este proceso de globalización, es humanidad situada. Doctor Ciro a veces le llama humanidad cósmica, ¿no? Humanidad situada en las realidades específicas de personas, grupos y comunidades, al que hemos de asegurar, como decía alguna de las exposiciones de esta mañana, el espacio de desarrollo para desenvolver procesos vitales, ¿no? Y que esto se proyecta sobre todo en la salud. Martín, como yo la construyo y me gusta reafirmar cada vez que me toca compartir alguna idea sobre ella, la salud es una experiencia individual, pero de proyecciones colectivas. También esto hablabas vos, Diego, en relación a la integración del AMPA con el resto del país, por ejemplo. ¿Por qué prefieren vivir hacinados sabiendo que pueden no hacerlo en otros espacios de la nación, pero bueno, finalmente en el AMPA se toma un colectivo y más o menos a un par de cuadros lo van a dejar en algún efector de salud, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante porque todas las personas han de recibir igualdad de oportunidades, solidificando sus fortalezas, atenuando sus debilidades, para convivir en una comunidad asignada por las realizaciones y también por las amenazas. La famosa matrifoda que hay que tener en cuenta para trazar las políticas en materia de salud que incluyen al derecho. Y esa es mi participación. Muchísimas gracias. Excelente tema que desarrollaste. De 10. Muchísimas gracias a la doctora Fernández Oliva y a continuación escucharemos entonces las exposiciones del doctor Damián de la Cueva y Diego Tolosa, el primero que nos acompaña presencialmente y el segundo que lo hace de manera virtual. No sé quién de los dos va a empezar a hacer uso de los 10 minutos. ¿Arrancamos también o arranca Diego? Bueno, perfecto. Escucharemos entonces primero al doctor de la Cueva y luego al doctor Tolosa con una exposición conjunta titulada Estrategia Realista del Derecho de la Red para la Integración Nacional. Gracias por acompañarnos. Sí, yo voy a abordar el tema. El doctor Tolosa va a hablar sobre la ley del mecenazgo. Bueno, el tema de nuestra exposición es la estrategia en el creo que lo primero que tendríamos que hacer de lo que es arte bienes culturales. O sea, yo les voy a compartir un poco. Porque, claro, muchas veces cuando se trata de hacer proyectos de integración cultural, tenemos que preguntarnos cuánto es lícito, desde el punto de vista académico, no legal, científico, mediatizar las bienes culturales o el arte para introducirlo en proyectos culturales con fines, con objetivos de los más variados. ¿Cierto? Los bienes culturales, en realidad, lo que lo distingue del arte son identitarios. El arte es una obra irrepetible. Los bienes culturales son materiales e inmateriales. Yo les quiero leer la definición, porque hay una nota caracterizante y que es la que más relevancia tiene en este tipo de proyectos, es la que hace Máximo Severo Giannini, y él nos habla de que los bienes culturales son aquellos que además de tener un soporte material objeto, poseen interés cultural por constituir testimonios de civilización. Cuanto al soporte material podrá ser de finalidad pública o privada,
mientras que el elemento espiritual, esto es el interés cultural, debe estar abierto al disfrute o fruición de todos los ciudadanos, siendo por tanto inapropiable de carácter. Claro, lo que les decía, yo les voy a comentar un poco mi experiencia en lo que he observado en distintos países de Latinoamérica y Europa, desarrollando proyectos de la Unión Europea, por Streiner. ¿Y cuál es el principal obstáculo que nos surge en el contexto latinoamericano? Es la desigualdad. Yo recuerdo que incluso la muy idónea ministra de Cultura que tuvimos aquí, llamada Chiqui González, vino a dar una conferencia en el Colegio de Abogados, ella precisamente decía lo mismo, yo el obstáculo es la desigualdad. Ahora, la normativa internacional, el pacto internacional de las Naciones Unidas de 1966 establece los derechos sociales, económicos y culturales. Los enlaza. Claro, entonces, sí, hay una indivisibilidad, o sea, cosas prácticamente las mismas características de los derechos humanos, son indivisibles, de influencia recíproca, ¿cierto? Y están enlazados, claro. Nosotros a veces nos proponemos hacer proyectos culturales para que tengan incidencia en el crecimiento económico, en el crecimiento social. Entonces, claro, a veces hay ciertos proyectos, ¿de dónde vamos a proyectar? Hay, por ejemplo, los proyectos de la Unión Europea tienen lo que se llama un marco lógico, es decir, no se puede salir del establecimiento de ciertos objetivos, de relación causal entre actividad y resultados, sostenibilidad en el tiempo. Pero bueno, cuando nosotros nos proponemos realizar proyectos, tenemos que observar qué incidencia recíproca hay entre esos niveles, ¿cierto? Y sobre todo, ¿por qué? Porque los bienes culturales se rigen por 3 principios básicos que se retroalimentan. Primero, la tutela y conservación, para ampliarlos, ampliar el acervo para facilitar el acceso. Tutela, ampliación del acervo, acceso. Y en el acceso también es comparte las características de los derechos humanos. El acceso es un elemento institucional que debe brindar el acceso, la tutela, son obligaciones generales como los derechos humanos y también elementos institucionales. Muchas veces yo me he preguntado realmente si existen culturas injustas. Porque uno, bueno, viene del campo del derecho, entonces, claro, ya, dar a cada uno lo suyo en materia de derechos culturales, ¿no? Un fin hacia lo justo. Por eso, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cierto? Entonces, esa es la estrategia. Yo creo que a veces la estrategia, más que cumplir objetivos en el campo cultural, es de disuasión o mitigar tensiones. ¿Cómo mitigamos la tensión del cambio del monumento a roca? ¿Cómo mitigamos, por ejemplo, lo que sucedió en Europa luego del caso George Floyd, del derribamiento de los monumentos esclavistas? Una situación de irritabilidad y injusticia que puso el Atlántico y que fueron absueltos. Los que vandalizaron los monumentos esclavistas fueron absueltos. No emito juicio al respecto. No, pero lo entiendo. Claro, no emito juicio al respecto. Pero lo significo ¿por qué? Porque, bueno, yo trato de hacer, tengo 10 minutos, por eso la declinación realista que hago va implícita. No en aras de claro, los proyectos culturales a veces
entran en el área, en las COL, se llaman en las COL, entran en cohesión social. O sea, ¿cuánto es idóneo un proyecto cultural para cohesionar socialmente? Y claro, en este caso tenemos que estar del lado de lo que se llama la valorización. Un concepto muy lindo que yo lo tomé del libro del doctor Siuro, Una teoría realista, es aptitud significativa. Por ejemplo, un clásico del arte tiene aptitud significativa. ¿Cuánto nos significa? ¿Cuánto el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, un galeón puede ser significativo de toda la cultura argentina? Como signo. O sea, desde la semiótica también está en el libro del doctor Siuro, la parte de conjetura, una semiología, donde el signo tiene referencias, funciones referenciales, cognitivas y también emotivas. Aquí, en estas cuestiones de valorización, se mezcla de manera antitética lo cognitivo con lo emocional. Porque a medida que nosotros vamos en la profundidad de la cultura, nos encontramos con enlaces inescindibles. Hasta dónde una vestimenta es algo moral o es religioso en una cultura. Entonces, nos chocamos con eso cuando vamos a valorizar bienes culturales. Y también quiero leer, bueno, es muy rico, si yo la citaría. Voy a leer a la profesora Mónica Mari, de la Universidad de Milán, con la cual estamos trabajando en grupos por los derechos culturales. Voy a traducir. Ella habla que la acción de valorización es una valencia simbólica, que más allá de lo económico, mejora la percepción pública en relación al conocimiento del patrimonio cultural, a los fines de asegurar las mejores condiciones para la utilización y fruición. Y en esta perspectiva, la acción de valorización puede transformarse en un componente de un proceso de emancipación y crescita de la stessa società. O sea, aquí en realidad está lo que hablamos del enlace, es de que desde lo simbólico impactamos. ¿Dónde más impactamos? Impactamos en lo social, en los derechos sociales más que en lo económico. Lo económico, si bien hay una disciplina, ha nacido que es economía de la cultura, bueno, a ver, la valorización de bienes culturales no va a activar circuitos virtuosos en cuanto al crecimiento económico, salvo en lo que es específico creo que yo estoy bueno, entonces claro, es la deconstrucción de hasta dónde vamos nosotros. Cuando profundizamos nos encontramos con límites morales, límites religiosos, y bueno, a veces a mí lo que siempre más me impulsó en el estudio fueron precisamente situaciones para mitigar y liberar sanciones, por ejemplo las caricaturas de Mahoma, las cuestiones estas sobre la monumentalidad, ¿no es cierto? Porque evidentemente hay conexión entre justicia y bienes culturales. Es un puente de conexión en la dimensión valorativa, que quienes cultivamos el trialismo podemos observar. Entonces, claro, nosotros buscamos en este tipo, nosotros en las categorías realistas vemos la materialización del producto de los valores en la sociedad, como dice la doctora Mari. La emancipación a la crescita de la sociedad, ¿cierto? A través de la valorización de la cultura. Entonces, claro, pero tenemos que tener en cuenta de que fundamentalmente cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros objetivos, desde dónde vamos a proyectar. Yo recuerdo cuando era joven idealista, quería luchar como el Quijote,
quería arreglar todo el mundo. Es imposible. Entonces, claro, a veces las fundaciones o las asociaciones hacen microproyectos, o sea, moviendo una hoja podemos producir una tempestad. Entonces, a veces está esa alternativa porque esas asociaciones llegan donde no puede llegar el Estado. ¿Eh? Y bueno, tengo que terminar porque voy a dejar tengo que dejar. Seguramente me olvidé de muchas cosas, pero en la síntesis traté de dar una idea de que nosotros lo que nosotros proponemos, nosotros le decimos a los chicos, a los estudiantes, no los queremos convertir al trialismo, solo mostramos los frutos que nosotros podemos observar. A mí me dio frutos. Gracias, Damián. Y Diego, te estamos escuchando, ¿no es así? Hola Diego, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente, te Bien, escuchamos. bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al profesor Ciro Caldari por la invitación, a vos Diego por el trabajo de coordinación y siguiendo la introducción de Damián, sabemos muy bien de la importancia que implica la financiación para el fomento y el desarrollo de las artes en sus diversas disciplinas en el mundo contemporáneo y especialmente en nuestro país. Tenemos dos grandes fuentes de financiamiento. Uno es el financiamiento del presupuesto del Estado, que puede asignar a nivel nacional, provincial o municipal o comunal. Y también tenemos otra fuente de financiamiento, que es la denominada del sistema de mecenazgo, que procura una articulación entre lo público y lo privado, mejor dicho, de lo privado hacia aquellas cuestiones culturales de interés público. El sistema de mecenazgo contemporáneo tiene que ver esencialmente con una decisión estatal de que los impuestos que tributan las empresas puedan ser redireccionados hacia proyectos o trabajos de algunos artistas en particular. El mecanismo funciona de esta forma. Hay un proyecto, se presenta ante un consejo que evalúa ese consejo y luego de darle una calificación, la autoridad pública, la autoridad de aplicación, debe calificarla de interés público para de esa manera continuar el desarrollo del proyecto a los fines de la aplicación de la fuente de financiamiento vinculado con una empresa en particular. ¿Qué puede aportar el enfoque trialista, la estrategia trialista en el ámbito del derecho del arte respecto al mecenazgo en la República Argentina? A nivel nacional, hasta el momento carecemos de una ley nacional de mecenazgo. Hubieron varios intentos, varios proyectos, y en el presente año 2024 hay una especie de impulso que está ocurriendo en los últimos meses, donde 4 proyectos de mecenazgo están con estado parlamentario y se realizaron unas jornadas. Y eso llevó a la reflexión de pensar qué tipo de mecenazgo se está pensando en estos proyectos. Tomando un mecenazgo en particular, uno de los proyectos, uno advierte lo siguiente. Se mantiene la esencia de que es la articulación de lo privado con lo público con lo privado, que el propósito es sostener actividades culturales. Se hace una enunciación, una categorización que no es taxativa, meramente enunciativa de cuáles son las disciplinas que se entienden del campo cultural, que pueden ser objeto de financiamiento, y se establece un consejo del mecenazgo. Y ahí me posiciono un momento, porque ahí sí viene bien pensar cómo es el diseño de ese mecenazgo que se está pensando en uno de los proyectos. Se establece de que la autoridad de aplicación es la Presidencia de la Nación, que ese Consejo Provincial va a estar integrado por 9 miembros, que van a tener una representación según regiones culturales establecidas por el Ministerio de Cultura de la Nación o el Ministerio de Educación. Va a haber un representante del Poder Ejecutivo, va a haber representante de la Cámara de Diputados,
Y ahí es donde uno empieza a pensar quién va a ser el supremo repartidor de la calificación de proyecto de interés cultural y de la financiación. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque esta ley se va a aplicar en relación a impuestos nacionales y va a ser de aplicación en todo el territorio de la nación. Y acá es donde pensemos cómo es la realidad económica, la del mercado en nuestro país. Y nosotros venía bien la exposición tuya, Diego, de a la mañana, cuando hablabas del fenómeno del AMBA, como zona geográfica, pero también como impacto económico, y pensemos que el conglomerado del AMBA reúne las grandes empresas, las grandes producciones del país y por lo tanto hay una fuerte concentración económica. En menor medida sigue por Córdoba, Mendoza, Santa Fe y en el resto de la República se va debilitando esta realidad, con la excepción de los fenómenos de la minería y con el fenómeno de la producción agrícola, ganadera, agropecuaria en el resto del país, que también tiene sus particularidades. Pero las principales fuentes de financiación de las grandes empresas están en el AMPA. Y la pregunta es, siendo que el Poder Ejecutivo va a ser quien designe este Consejo de Mecenazgo, ¿cómo se va a desarrollar la distribución del reparto en cuanto a quiénes van a ser los calificadores y quiénes van a ser las fuentes de financiamiento en este sentido? Si nosotros pensamos en un ejemplo, si lo podemos comparar con una ley de mecenazgo como la que tiene el Chaco, que tiene una trayectoria importante y tiene una práctica importante, por ejemplo, tiene un fondo solidario, es decir, todos los proyectos contribuyen a un fondo solidario que termina funcionando como un banco de fomento. ¿Para quiénes? Para aquellos mini proyectos que por dimensión y por intensidad, retomando las enseñanzas del profesor Ciuro hoy a la mañana, hay actores del mundo cultural que tienen mayor capacidad de operatividad y otros tienen una debilidad. Pensemos a grandes rasgos un ejemplo. El Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene sede en Buenos Aires, tiene una fuerte asociación de amigos que tiene una gran experiencia en el funcionamiento del mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires. No se va a comparar esa fortaleza de experiencia y de organización, esa densidad y esa intensidad que tiene ese actor en cuanto a los proyectos que pueda presentar en relación con otras instituciones que están distribuidas en el país. Por lo tanto, su fortaleza va a ser superior. Entonces, si nosotros nos pensamos en el Consejo de Mecenazgo a nivel nacional, si son todos designados por el Poder Ejecutivo de la Nación y no hay una representación regional auténtica y eficaz, no hay una representación por regiones, como por ejemplo hay un gran entrenamiento que tiene el Consejo Federal de Inversiones o el Consejo Federal de Cultura, que ni siquiera es mencionado en este proyecto de ley de mecenazgo nacional, vamos a advertir que se va a producir un desbalanceo. Y esta realidad del mercado, esta realidad de los operadores de la cultura, esta realidad de las organizaciones vinculadas con la cultura, tienen que ser tenidas en cuenta y receptadas al momento del diseño de esta norma jurídica. Y si pensamos, a su vez, de cuáles van a ser los valores culturales a tener en cuenta con la calificación de bien cultural que realice el Consejo de Mecenazgo a nivel nacional y que sea avalado por la autoridad pública, es decir, Poder Ejecutivo Nacional, vamos a advertir de que la deficiente representación que tengan cada una de las regiones y cada una de las provincias en este Consejo Federal va a ir en demérito, en detrimento de las fuentes de financiamiento. Nuestro país es extenso, pero desproporcionalmente, demográficamente, hay una diferencia sustantiva entre el AMBA
la zona núcleo, la zona centro del país y el norte y el sur. Esto también tiene que ver con una historia, como lo planteaban en las exposiciones en el día de hoy, con nuestra historia nacional. Entonces, hay culturas locales, hay culturas regionales y hay culturas nacionales. El deficiente diseño en el Consejo Nacional de Mecenazgo va a privar de una auténtica representación de estas culturas y por lo tanto pueden llegar hasta descalificar o excluir proyectos de financiamiento. Y esto tiene que ver qué está en juego cuando hablamos de la ley de mecenazgo a nivel nacional que se pueda sancionar. ¿Cuáles van a ser los valores que estén en juego? El valor de la integración de las distintas disciplinas, que hoy en día no es lo mismo el desarrollo de las artes escénicas que puedan ocurrir en la zona núcleo del país que en la zona norte o sur de la Argentina. El desarrollo del teatro, la posibilidad del acceso a los centros culturales, de los accesos a los museos. Nos podemos preguntar, ¿cuántos museos nacionales son sufragados de rentas de la nación? Son museos nacionales, pero no tienen una presencia territorial. No hay un proyecto de divulgación y de accesibilidad federal. ¿Cuál es el otro valor que se va a tener en cuenta al momento de analizar estos proyectos? Por eso es importante de que esta ley también establezca criterios y que los criterios a su vez tengan que ver con los incentivos para los patrocinantes, para los benefactores, porque no es lo mismo un porcentaje de incentivo a un proyecto que tenga carácter federal o que tenga la mayor cobertura territorial que un proyecto que tenga solamente un orden regional o un orden local. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría que por experiencia, por músculo de experiencia que tienen los grandes actores culturales de Buenos Aires, la mayoría de los proyectos sean promovidos en ese ámbito y obtengan la mayor financiación? ¿Cómo podríamos pensar de compensar las asimetrías regionales y provinciales que se puedan dar? Por eso es importante el enfoque trialista que se pueda hacer de esta propuesta legislativa, pensando de que un proyecto que tenga en cuenta un diseño normativo que considere la realidad de nuestro país, las asimetrías culturales de nuestro país y que piensen también en incentivos inteligentes para promover y beneficiar las distintas regiones de nuestro país, pueden ser un círculo virtuoso. E insisto, que se tenga en cuenta, se incorpore un fondo solidario para que se convierta en un banco de fomento para aquellos microemprendimientos, para aquellas propuestas que no tengan la capacidad operativa de diseñar, de proyectar o de implementar un proyecto de mecenazgo. Muchas gracias a todos. Gracias por tu exposición, realmente muy interesante. Y avanzamos entonces con la última exposición de esta tarde a cargo del doctor Mariano Morelli, que se titula Estrategia Trialista de Derechos de la Educación para la Integración Nacional Argentina. Lo escuchamos al doctor Morelli. No sé si ya mismo lo comparto en pantalla para que todo el mundo. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Zulo Caldani, de nuevo por una invitación tan interesante. Muchas gracias por compartir este espacio. Yo voy a abordar la problemática desde el derecho de la educación de este fenómeno de la integración argentina o la integración nacional argentina, acompañando un PowerPoint. Lo primero que quiero disculparme es porque voy a abordar las dimensiones del derecho de alguna manera conjunta. Es bastante complejo en un tema como este abordarlas por separado. Porque nosotros vemos que en el fenómeno educativo y en la problemática que tiene que ver con la política educativa y con el derecho de la educación, no se puede hablar de normas aisladas de los hechos o aisladas de los valores, digamos, a los cuales se apuntaba con ello. Por lo cual, el abordaje va a ser conjunto. Y en segundo lugar, entender también que cuando hablamos de la integración y lo vinculamos con la educación, lo podemos hacer desde dos perspectivas. Por un lado, nos podemos preguntar
por cómo la educación puede contribuir a la integración. En cuanto a los contenidos educativos, alguna referencia leve yo voy a hacer. No podemos en este sentido desconocer, por ejemplo, la importancia que se le ha dado a los símbolos patrios en las escuelas argentinas, frente a la diversidad nacional que existía por los aluviones migratorios, la necesidad de establecer con mucha claridad algunos símbolos de unidad nacional, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo la educación contribuye a integrar. Pero también nos podemos poner a pensar, y quizás hoy en día puede llegar a tener mayor interés, ¿en qué medida está integrado o desintegrado el sistema educativo y el derecho de la educación que de alguna manera lo recoge, lo capta y lo regula? En ese marco, nosotros podemos pensar 4 grandes etapas en el campo del derecho de la educación, del sistema educativo y de las prácticas y las políticas educativas. A una primera etapa que yo la llamaría la etapa de la desintegración. No nos podemos olvidar que en este marco, en la historia nacional, en la historia del país, y pensar en ser un solo país ya ese mismo tema era un problema. Y en esta etapa nosotros vamos a encontrar sistemas educativos desintegrados, en donde la responsabilidad recaía en cada provincia, de alguna manera donde todavía no estaba claro que iba a haber un gobierno central y qué rol iba a tener. Ahora nos vamos a detener un poco. Después nos podemos referir a una etapa de la unificación. Ahora, una unificación en alguna medida por sustitución, en donde el Estado Nacional que se estaba formando, que se estaba estableciendo con las presidencias históricas, con Sarmiento, con Mitre, con la generación del 80 que continuó la idea, lo que hizo fue, para dar unidad al sistema educativo, tratar de reemplazar a las provincias por métodos educativos propios. Esa fue, de alguna manera, la metodología para tratar de garantizar esa unidad y esa carencia que había. Lo vamos a detener en un momento también. Durante la época de las presidencias de Carlos Menem, una etapa de federalización, que podríamos decir es un cierto retroceso, digamos, en este proceso de unidad. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, un nuevo intento de unificación integrando esos sistemas, vamos a ver, sobre todo estableciéndose algunos mínimos de horas de clase, mínimos de días de clase, mínimos salariales, mínimos de inversión educativa en toda la provincia, y lo que estamos viviendo este año, ¿no? Para la quinta etapa, si se puede llamar una etapa. Podemos, por favor, empezar a los tiempos de la desintegración. Nosotros vivimos en los primeros siglos, desde la Revolución de Mayo y la independencia nacional, un enfrentamiento entre los gobiernos centrales y las provincias. Entre las provincias de la Unión, como así se declararon independientes, y la Liga de los Pueblos Libres de Artigas, que no quería que sea el Río de la Plata regido desde Buenos Aires, sino que quería provincias autónomas casi soberanas, podríamos decir, en donde se da esta asociación de periodos de mayor orden y periodos de acefalía o de anarquía, en donde se consideraba que la educación era una responsabilidad y un fenómeno principalmente provincial. No podemos olvidar que la misma Constitución Nacional, en su artículo 5, establece que el gobierno federal respeta y valora a las provincias con la condición de que aseguren la enseñanza primaria. De alguna manera responsabilizando a las provincias de la educación. Y no podemos olvidar que las 2 primeras universidades estatales que tuvo la Argentina fueron provinciales. Porque la Universidad de Córdoba fue una provincialización de la Universidad Jesuita, y la Universidad de Buenos Aires nació como universidad provincial, aunque después fueron nacionalizadas o nacionalizadas las 2. Entonces, en este primer momento nosotros vemos sistemas educativos desintegrados, donde no se los veía como parte de un único sistema nacional, donde las prácticas educativas podían ser muy diferentes. Avanzando. Ese es un mapa de cómo estaba dividido el país en 1816, cuando se declara la independencia, en donde sabemos que al Congreso de Tucumán ni siquiera fueron las provincias del litoral, porque respondían a Artigas, la Liga de los Pueblos Libres, quien decía que el año anterior había declarado la independencia en Concepción del Uruguay. No, creí que me quería mencionar algo. Avanzamos. Después vino el momento de pensar en la unidad, en la unificación, en un Estado moderno, un Estado pujante, que requería terminar con estas luchas y estas diferencias internas e intestinas, que se transmite o se traslada a distintas dimensiones.
Una unificación militar que era fundamental, la creación de un ejército nacional y la provisión a las provincias y a los caudillos que sigan teniendo ejército. Principal factor, y pensemos en el poder que tuvo el ejército a lo largo de la historia argentina. O sea, lo que representaba eso de que haya un solo ejército y no que cada gobernador tuviera el suyo. La aduana, una única aduana sin aduanas interiores también, consolidada que abastezca de recursos al Estado Nacional, y establecimientos educativos nacionales. La idea no parecía ser colaborar con las provincias para que sus propios establecimientos educativos puedan crecer, puedan mejorar, sino tener una intervención directa en las provincias, que tiene que ver con este sentido de establecer un Estado nacional poderoso, fuerte, digamos, que pueda terminar con esas diferencias internas. No olvidemos que el preámbulo comienza diciendo constituir la Unión Nacional, ¿no? Como un objetivo a lograr. Sarmiento, como presidente, crea 800 escuelas, nada más. Bajo la ley del senador Lainez, que seguramente el doctor Ciro se refirió, porque nos ha mandado un material, se crearon más de 700 escuelas nacionales en las provincias. También. Y se nacionalizaron las dos universidades, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Buenos Aires. De ese modo, ya esta integración, a través de consolidar la unidad, consigue la presencia del Estado Nacional en todo el territorio a través de los establecimientos educativos. Avanzamos. Y duró prácticamente un siglo esa organización, sin perjuicio de lo cual la mejora de la situación económica nacional fue haciendo que las provincias fueran ampliando sus sistemas educativos provinciales también, que convivían con los sistemas nacionales, hasta que en la década del 90 la decisión del gobierno nacional, y de las provincias también mayoritariamente, fue transferir la responsabilidad de la ejecución de las prácticas educativas, de la gestión de los establecimientos educativos, de nuevo a las provincias. En 1991, por ley, basado en esta idea o este estandarte del federalismo, esa fue la bandera o el valor, digamos, que se reveló, aunque había algo del neoliberalismo también, de reducir el Estado Nacional, a los fines de bajar el déficit y el gasto público, se le transfirieron los establecimientos educativos de los niveles primario, secundario y superior a las provincias y en un marco también, digamos, de notoria heterogeneidad, porque la Ley Federal de Educación se planteó como una ley convenio, a la cual las provincias tenían que adherir si querían. La ciudad de Buenos Aires no adhirió. Y mientras en todo el país había una educación general básica, un EGB y un polimodal, en la ciudad de Buenos Aires seguían con primaria y secundaria. De modo tal de que se volvió a ser heterogéneo, digamos, o desintegrado en cierto sentido, el sistema educativo también. Aunque con la creación de un organismo que ha tenido mucho protagonismo en ese tiempo, el Consejo Federal de Educación, donde los ministros provinciales, junto con el ministro de Educación de la Nación, tratan de coordinar de alguna manera para tratar de acompañar alguna cierta mínima integración del sistema educativo. Como un poco antes también, ¿no? Pero básicamente con la presidencia de Néstor Kirchner, vuelve un nuevo intento de integrar el sistema educativo nacional. Y ahora no por sustitución. No se trata que el Estado Nacional dijo, bueno, yo voy a volver a crear escuelas o establecimientos educativos para volver a tener presencia, sino con el sentido de, por un lado, tratar de unificar, tratar de garantizar unos mínimos en todo el sistema educativo nacional. Esos mínimos tenían que ver, por un lado, con contenidos. Y se crearon los núcleos de aprendizaje prioritarios, los NAP, que debía garantizar todas las jurisdicciones, más allá de que después cada una pudiera poner el acento en algún espacio u otro espacio. Un mínimo de existencia clásica, con una gran diversidad de los sistemas educativos provinciales en cuanto a cuántas horas asistían los niños a la escuela y cuántos días. Eso dio lugar a la unificación mínima de un calendario con 180 días de clase, exigidos por ley, una coordinación además del receso de invierno para tratar digamos, de articular los sistemas provinciales para que tengan no todos los recesos de invierno en el mismo momento. Además, algo que muchas veces no se considera como una política educativa y quizás de manera directa no lo fue, pero lo cierto es que influyó muchísimo para contribuir a la asistencia de los chicos a las escuelas, que fue la asignación universal por hijo. Ustedes recordarán que un requisito para cobrar la asignación universal por hijo
tiene que ver con la escolarización de los alumnos. Esto hizo crecer muchísimo los niveles de escolarización. Y el año pasado, un nuevo proyecto que vio la luz y quedó frisado, digamos, inmediatamente, no duró más de unos meses, el llamado Plan 25 para garantizar que tengan 25 horas de clase todos los alumnos de las escuelas primarias del país a través de un financiamiento del Estado Nacional a aquellas provincias que no alcanzaban las 25 horas de clase. En la provincia de Santa Fe faltaban solamente un poquito menos de 40 minutos, 30 y algo de minutos por día, y entonces durante el mes de octubre y noviembre del año pasado las escuelas agregaron eso para poder completar con estas 25 horas de clase. Entonces, un mínimo de contenidos, un mínimo de asistencia a clases, un mínimo de recursos, que tuvo que ver con la asistencia del Estado Nacional en las jurisdicciones para la conectividad, la conectar igualdad, que suponía la entrega de las netbooks, pero también la conexión a Internet, becas a alumnos que cursaban en establecimientos provinciales también, pero financiados por Nación, y programas de perfeccionamiento docente online a través del Instituto Nacional de Formación Docente. Y un mínimo de remuneración a los docentes. Ha habido y subsiste una gran disparidad remuneratoria, después vamos a ver un gráfico. Este mínimo de remuneración primero comenzó con la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente, que permitía garantizar la asistencia nacional para que mejoraran en alguna medida con fondos nacionales lo que perciben los docentes del país, un poco más en aquellas provincias en donde perciben menos, y la paritaria nacional docente. La ley de financiamiento educativo prevé en su artículo 10 que es el Ministerio de Educación de la Nación el que fija un piso salarial docente para todo el país y de esa manera tratar de equilibrar. De esta manera volvemos a una integración, digamos decir, un intento de integración. Hay un par de gráficos para que veamos, realmente es hasta escandaloso. Son datos del año 2022 esto es bruto, digamos, es sin ajuste por costo de vida. Lo que ganaba un docente de la que menos ganaba y lo que ganaba de la que más ganaba, hay el doble prácticamente. Entre Salta, si no me equivoco, y está Santiago del Estero y cerquita está Chubut. El doble. Docente de primaria con 10 años de antigüedad. Pasamos a la siguiente. Acá está ajustado. Está bajo la ciudad de Buenos Aires. Hubiera pensado que iba a estar más. Abajo está, perdón, había dos. Ahí está. Ese es ajustado por la canasta básica regional. Porque claro, uno puede decir, bueno, no es lo mismo ganar tanto en Santiago del Estero que en Ciudad de Buenos Aires. Este está ajustado. Por eso Tierra del Fuego, por ejemplo, que la otra estaba arriba de todo, que estaba segunda o tercera, ahora pasó bastante para atrás. Pero de nuevo lo tenemos a Salta y el Chubut, la diferencia es el doble. O sea, un docente gana el doble según en qué provincia dicta clases. En este año de esta gestión, nosotros vemos algunos hechos o actos educativos. No hubo grandes modificaciones normativas, ni hubo lanzamientos de políticas educativas. Incluso después, en el panel que viene después, podemos ver un poquito qué pasa con el tema de las bases, digamos, en relación con la educación. Venció el incentivo docente, porque era una ley con vencimiento que se iba prorrogando. Venció la idea del presidente que la nación no tiene que asistir a las provincias porque es su responsabilidad de la educación. O sea, volvemos a la primera etapa en esto, ¿no? Entonces no contribuye más con el incentivo docente. El Plan 25 se interrumpió el financiamiento, según el ministro de Educación de la Nación, es hasta que mejore la situación. O sea, no se dio de baja como el incentivo, pero está suspendido. Y se implementaron unos vouchers educativos muy particulares, porque el sistema de vouchers educativos supone que el Estado Nacional, en lugar de financiar, o el Estado, en lugar de financiar el establecimiento, le entrega un voucher a las familias para que con ese voucher paguen la educación que quieran donde quieran. Los vouchers educativos que estuvieron durante este año en Argentina fueron una ayuda económica a los padres que envían a sus hijos a escuelas de gestión privada, pero con aporte del Estado, para que puedan pagar la mitad de la cuota que pagan a las escuelas de gestión privada. O sea, llamarle voucher educativo a eso distorsiona toda la noción. Por lo cual vemos como esta cuestión de cuánto tener integrado el sistema educativo, cuánto acentuar la presencia nacional o provincial, nos acompaña desde los inicios de nuestra historia y que abarca aspectos sociológicos, normas y valores según las preferencias de los gobiernos de turno, y bueno, no sabemos qué nos va a deparar el futuro.
Lamentable lo que pasa. Yo quisiera decirles realmente, porque lo siento en lo más profundo, que procuren que el derecho, la rama del derecho y sobre todo en este caso el derecho de la educación, al que por razones biográficas hemos dedicado la vida, está en muy buenas manos en esta facultad y lo desarrollen. Tenemos la responsabilidad de que el derecho de la educación funcione, que no es administración ni es contrato. Lo digo en nombre también de una herencia, de la herencia de Sarmiento. Hoy en día tenemos la idea extraña de que el contrato puede arreglar toda la vida. Eso es una percepción en gran medida referida al Verdi, pero es una percepción limitada que no tiene en cuenta la complejidad de lo humano. Entonces, yo pido muy fervientemente que se ocupe del derecho de la educación. Bueno, hacemos fuerza por eso y compartimos, desde luego.